Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estén viendo este programa. Como deben haber notado, el doctor Eloy no nos acompaña en esta edición. No obstante, él les quería hacer llegar sus saludos y le deseamos desde aquí una pronta recuperación. El tema del presente programa será el extenso discurso que tuvo lugar hoy día por motivo de fiestas patrias, dado por la presidenta de la Nación, la señora Dina Boluarte. A continuación, Caroline nos hablará un poco de qué ha tratado como dije, extenso discurso. Tiene una duración de aproximadamente 4 horas con 11 minutos. Si bien es una reducción en comparación con lo que se vino viendo los años pasados, donde el discurso era prácticamente de 5 horas, se ha visto una pequeña reducción en el tiempo. No obstante, ha sido bastante extenso, ¿no? Vamos a disgregar un poco qué es lo que ha contenido este mensaje de la mandataria de nuestra nación. Buenos días, damas y noches. Bueno, el mensaje de la presidenta ha sido muy extenso, como habían comentado, y ha tratado una diversidad de temas muy vastas. En primer lugar, se menciona lo que viene a ser la parte de economía e inversión, que subraya los logros macroeconómicos como el crecimiento del PBI proyectado entre 3,1 y 3,5% para el 2025, asimismo, las reservas internacionales y alcanzaron un récord de 87,130 millones de dólares. Asimismo, se mencionan las exportaciones por más de 74 millones de dólares y la reducción del déficit fiscal a 2,6% del PBI. Anuncian más de 30 proyectos público-privados por 8.200 millones de dólares en infraestructura, salud, educación, saneamiento y energía. Igual, la palabra millones se mencionó como unas 265 veces e inversión 117, lo que refleja una fuerte orientación hacia lo que son las cifras macro. En base a lo que es el tópico de seguridad ciudadana y minería, se anuncia la incorporación de más de 21.000 policías, entrega de 1.400 vehículos, como camionetas, motos, ambulancias. Asimismo, se va a implementar un plan celador de más de 6.500 policías diarios en patrullajes e inteligencia. Y la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal Turismo está haciendo que en 16 entidades estatales, acciones repasadas y Madre de Dios han reportado muchas pérdidas millonarias para los redes criminales. En base a lo que es salud, educación y programas sociales, se menciona una entrega de 153 colegios nuevos y 57 hospitales y detenidos reactivados. Asimismo, la cobertura de UCIs va a ser para más de 26 millones de personas. Se mencionó también la creación de un programa de alimentación nacional, comedor popular, ollas comunes, vaso de leche y estrategias digitales para las zonas rurales. Y se menciona un lanzamiento del programa Cruciñam para personas en orfandad y Crecer Seguro para menores desprotegidos. Respecto a la parte política y de elecciones, se reafirma la convocatoria de elecciones generales para el 12 de abril del 2026, subrayando un compromiso con un proceso democrático, limpio y transparente. Y por último, es que el dono personal, Boluarte se presentó como una víctima de una campaña difamatoria. Mencionó, nos quisieron convertir en chivos expiatorios, refiriéndose a una narrativa desfavorable sobre su mandato. Y por último, agradece a su familia, afirmando que ella y su hermano no tienen un radio de pastas ante críticas de corrupción o impropiedad. En resumen, igual que todos los peruanos, esperamos que todas las planes, promesas o programas realmente se logren concretizar en lo que le queda de mandato. Así también considero es relevante mencionar que existen diversos factores que han sido un tanto controvertidos en el mensaje. Cuando uno da un mensaje tan largo, se suele pensar que las personas, o lo que puede darse a entender es que las personas claramente no le van a prestar atención a todo, o al hogarte con tantas cifras como mencionó Caroline, va a ser muy complicado que una persona
escrutinio cifra por cifra para ver si esta realmente es verídica, si esta corresponde al presupuesto, por ejemplo, que realmente se ha ejecutado. No obstante, considero es importante mencionar que las cifras por sí solas no nos dicen nada. ¿De qué nos habla ese número? Ese número inerte no nos transmite realmente cuánto se ha podido mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello considero es importante aplicar o aterrizar esa cifra en concreto de qué cosas se está hablando. Por ejemplo, se habló de que se había capacitado a un número de miles de docentes. No obstante, si uno revisa las estadísticas, esta capacitación no ha sido suficiente y no ha surtido efecto, ya que aproximadamente un 33% de docentes son los únicos, esta reducida cifra, que aprueba el examen para poder ser nombrados. Entonces, las capacitaciones, por más que nos digan que nos han capacitado a miles de docentes y que esto nos quiera decir de que se va a mejorar la calidad de la educación, no es algo que esta cifra se aterrice en la realidad, ya que, como dije, los docentes no aprueban sus exámenes para poder ser nombrados. De igual modo, se mencionó de que se han realizado aproximadamente 1 millón de operativos policiales. ¡Wow! Uno escucha esa cifra y dice, wow, realmente estamos viviendo en un país más seguro. No obstante, se ve que con este millón de operativos se ha desarticulado 42.000 bandas, por lo que cada banda requiere de miles de operativos para ser desarticulada, lo cual no se corresponde con la realidad. Entonces se puede ver que hay un desfase grande entre operativos realizados y bandas que realmente han sido desarticuladas. Así también, basta con ver las noticias o salir a la calle para darse cuenta que este panorama de colores, esta realidad prácticamente utópica que nos plantea la presidenta, no se corresponde, porque si no, no tendríamos huelga de transportistas hace tan solo unos días debido a la inseguridad tan grande que existe. Prácticamente todos los días matan a una persona que trabaja en el transporte, a todos los días le roban a las personas, entonces realmente aquí es donde uno se pregunta, ¿dónde están esos operativos policiales? ¿Dónde están esas camionetas extra? ¿Dónde está ese armamento extra? ¿Acaso estas cifras se están viendo reflejadas en nuestra calidad de vida que tantas veces mencionó la presidenta durante su discurso? Asimismo, considero importante recalcar que se mencionó como un logro el que se haya adquirido armamento militar, vehículos, helicópteros, aviones, entre otros. Lo que la presidenta se olvidó mencionar es que en la adquisición de estos bienes para el Estado, de estos objetos, han habido escándalos debido a que se han inflado los presupuestos y hay dinero que básicamente se ha desaparecido, que ha sido embolsado por parte de los militares con diversas investigaciones, ya que los presupuestos no cuadran con los bienes que ha adquirido el Estado, ya que estos han tenido un valor inflado en comparación al valor de mercado. Entonces, claro, se ha ejecutado millones de presupuesto para defensa nacional, pero realmente estos millones son producto de la inflación que se ha dado al comprar productos por un precio más alto de que realmente tienen en el mercado. Así también considero importante recalcar que muchas de las obras que se dice se han realizado realmente se encuentran paralizadas o corresponden a obras de periodos anteriores, como es el caso de diversos hospitales que sí, se dice que se han construido, no obstante, además de lo que mencioné previamente, estos se encuentran abarrotados, no cuentan con el equipamiento mínimo para poder garantizarnos a nosotros los ciudadanos una salud de calidad. Así también se mencionó el tema de los penales. Se dice que para el año que viene se van a entregar 12 nuevos penales para albergar aproximadamente unos 24.000 presos nuevos. Si uno escucha esta cifra, uno, como mencioné previamente, dice, wow, realmente se está trabajando para mejorar la realidad carcelaria del país y mejorar y reducir el hacinamiento. No obstante, estas 24.000 nuevos presos que van a poder, estos 24.000 nuevos espacios que se va a tener para albergar presos son insuficientes, porque la sobrepoblación carcelaria que se tiene es del 130%. Actualmente hay 99.000 personas que son muchísimas más de las que pueden albergar las cárceles, ya que estas pueden albergar alrededor de 50.000 personas tan solamente. Entonces, estas 24.000 nuevos espacios se quedan cortos, ya que no son suficientes para poder albergar a todas las personas que actualmente se encuentran presas. Igualmente, la presidenta confunde el fin de la pena en nuestro país al decir que sí, que es resocialización, pero que a la vez es prevención especial, pero que a la vez
sirve para que los chicos ya no delincan, sino que trabajen. Entonces, se mezcla mucho los fines de la pena que puede llegar a tener nuestro país. Según el Código Penal, este es el de resocializar al sujeto. No es el hecho de que una persona pueda necesariamente prevenir, porque ella hablaba de varias dimensiones que tiene, ¿no? En nuestro país al menos el fin de la pena no es preventivo. Así también considero que es bastante descarado el hablar de una supuesta difamación en su contra cuando tenemos informes en materia de derechos humanos de organismos internacionales que condenan el accionar de nuestro país al momento de tener que enfrentar las protestas que hubieron en contra del gobierno de nuestra presidenta. Y hasta ahora, lamentablemente, no se tiene justicia para o no se ha podido seguir un proceso para todas estas personas que han muerto, que han muerto producto de las mencionadas protestas. Entonces considero que no es solamente una campaña de difamación, sino que hay hechos concretos y verídicos que nos indican a creer que no se ha tenido una correcta gestión de esta problemática social que he mencionado. Bueno, es totalmente cierto todo lo que mencionó mi compañero Franco. Creo que es importante ver este mensaje desde las aristas objetivas, pero los datos formales y sobre mismo. Pero asimismo es importante darles análisis críticos para ver cuál es lo que realmente se ha dicho, qué es lo que es correcto y qué es lo que quizás no está realizable. Y por eso es importante también quizás ver si las promesas y los datos y las cifras en el futuro realmente se van a lograr concretizar en una realidad. Y ojalá esta vez, lo que muchos peruanos dicen, las promesas sí se cumplan, porque el mensaje presidencial de Dina Boluarte fue largo, fue técnico y fue plagado de muchos hitos. Si bien ha sido menos que otros mensajes, igual sigue siendo un mensaje con bastante contenido y habló de millones en inversión, proyectos de infraestructura, crecimiento económico y un fortalecimiento de varios programas sociales. Se presenta también una lista extensa de anuncios que en papel, en los cursos suena bien, más hospitales, más escuelas, más policías, más programas para los más vulnerables. Pero el problema no está en lo que se promete, en lo que se hizo, en lo que se planifica, sino en lo que realmente se va a cumplir. Porque prometer es fácil, pero gobernar con justicia es otra cosa. Y en medio de una profunda desconfianza ciudadana y que tiene el país hacia el presidente, y no solamente hacia el presidente, sino hacia varios funcionarios públicos, lo que la gente necesita no es un discurso lleno de cifras, sino un gobierno que reconozca los errores y actúe con verdad. Y en eso quizás el discurso pudo haber sido muy objetivo. Tampoco hubo grandes reformas estructurales en cuanto al contenido, no se tocó el sistema político en crisis, no se mencionan cambios en la Policía Nacional. Se reforzó un enfoque represivo sin plantear una visión más humana de la seguridad. Eh, Se habla más que todo de un presidente administrativo, pero no de un proyecto de país. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el- digamos que la sociedad desea creer en lo que realmente se ha dicho, porque ya son varias promesas incumplidas. A propósito de lo mencionado por mi compañera Caroline, considero importante rescatar lo dicho por Delia Espinosa después del mensaje de la Nación. Ella dijo, claro, es muy sencillo prometer, sí, vamos a cambiar no funciona el sistema y vamos a cambiarlo, vamos a reformar el sistema penal, vamos a reformar muchas cosas, pero ella dijo, no, las cosas no se hacen así, las cosas se hacen con propuestas concretas. No es voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal vez de este modo se presenta el proyecto de ley en concreto y lo analizamos y lo dialogamos, no es simplemente haciendo promesas al aire. Y creo que un hecho que refuta en gran medida todo este mundo color de rosa que nos pinta la presidenta, algo que lo refuta totalmente es lo que ocurrió con Caliwarma. Sí, la presidenta habló de preocuparse por las personas que menos tienen, especialmente por los niños, con un enfoque en la educación. Esto encalza de forma bastante certera con lo que buscaba Caliwarma. No obstante, una vez más, la corrupción fue lo que finalmente acabó tiñendo este programa que si bien tenía
una noble finalidad, lo que finalmente terminó causando es que niños se intoxicaran, porque si bien, como dije, el fin era noble, detrás habían personas, funcionarios públicos, que priorizaron primero su interés personal antes que el interés general. El interés general en este caso claramente era que los niños que estudiaban y tuviesen escasos recursos tuviesen un desayuno nutritivo que ayudase a combatir la anemia, la desnutrición, entre otros. No obstante, lo que se tuvo fue un programa plagado de irregularidades en las cuales se priorizó, como dije, el beneficio propio. Yo me voy a, como dije previamente, siempre o muchas veces eh, se suele inflar los presupuestos, tener irregularidades. En este caso ni siquiera era tanto por el lado de inflar los presupuestos, sino por el lado de que se les estaba dando un producto que no era de calidad y justamente se terminó dañando a aquellas personas que eran más vulnerables. Igual modo se mencionó, por ejemplo, en el discurso mi vivienda se lo mencionó como un logro, como una gran conquista de este gobierno en cuanto este programa se había podido potenciar. No obstante, basta ver las noticias para verificar que tan solo el año pasado hubieron diversas protestas debido a que las empresas encargadas de realizar las obras de las viviendas estaba, otra vez más estaban en colusión con funcionarios públicos y no realizaban las obras finalmente y luego se negaban a devolver los aportes de las personas que una vez más son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y en quien se supone el Estado debería poner mayor interés, que si bien lo hace en el papel, lo hace en un discurso que menciona muchas estadísticas y números, pero que, como dije previamente, si lo aterrizamos a la realidad, no es tan óptimo, no es tan eficiente, una palabra que le gustó mucho utilizar a la presidenta. En el discurso no es tanto como nos plantean, sino que tiene diversas problemáticas en la implementación. Eh, Bueno, todo el día me gustaría agregar a mí, en complemento a lo que dijo Santos, algunos temas sobre quizás qué es lo que faltó decir o qué es lo que a los peruanos, a la ciudadanía, a la sociedad le hubiera gustado escuchar. En primer lugar, resulta preocupante que quizás un gobierno con tan bajo respaldo social no enfrente a un Congreso desprestigiado en el que existe crecimiento incidente. O hubiera faltado mencionar cómo el gobierno de Boluarte se sostiene gracias al respaldo de un Congreso que es igualmente impresionante. También hubiera sido interesante que profundice en el abandono del sistema de partidos, la desconexión con la ciudadanía y el descrédito de las instituciones, porque no se trataba solo de anunciar cifras, sino de reconstruir un vínculo entre Estado y ciudadanía. Asimismo, hubiera sido interesante que se analice desde una perspectiva descentralista, porque hay un centralismo muy persistente, porque el mensaje volvió a ignorar voces de las regiones. Las promesas son nacionales, pero las urgencias vienen a ser locales, y sin un enfoque descentralista, van a seguir siendo promesas desde el centro para un país periférico. Eh, Además de ello, hubiera sido muy interesante que mencionen quizás una reforma del Estado y la lucha contra la corrupción, porque no se cuestionó que no hubo mención clara a la lucha contra la corrupción ni a la modernización de la administración pública, porque no hubo una sola línea sobre cómo combatir la corrupción estructural del Estado ni cómo garantizar que los fondos públicos realmente beneficien a la población. Eh, Agregando a lo anterior, el mensaje presidencial habló de peruanos en general, pero no de mujeres, pueblos indígenas, diversas comunidades, personas con discapacidad ni defensores ambientales. Y un mensaje que busca una unidad nacional no puede olvidar a los que históricamente han sido excluidos, porque la verdadera reconciliación entre la sociedad y el Estado empieza por nombrar a todas las personas y a todos los grupos. Y por último, una idea final que no solo se diga, ojalá se tengan las promesas, ojalá se haga, sino que llama a la ciudadanía a exigir este cumplimiento. Ojalá se cumplan, sí, pero también ojalá sepamos exigirlo, porque la democracia no se construye solo desde arriba, también se defiende desde abajo, en la sociedad, en las calles, en las urnas, en las comunidades.
Bueno, una vez más, buenas noches, buenas tardes, buenos días. A la hora que vean este programa, esperemos haya sido de su agrado y con nosotros será hasta en otra oportunidad.